Bien, vamos a Mateo 19, versículos 13 al 15. Mateo 19, versículos 13 al 15, una porción pequeña de Mateo que vamos a ver en el día de hoy. Mateo 19, versículos 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Nosotros estuvimos viendo ya en varias ocasiones, digamos en varias sesiones, a 3 al menos, los versículos 19 al 12 que tenían relación con el matrimonio. Ese era como el punto focal. Recordamos que el Señor Jesucristo se centró en aquello, en la importancia de la indisolubilidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio era para toda la vida. La pregunta era sobre el divorcio, pero el Señor enfatizó la trascendencia del matrimonio. Siempre fue así desde el principio. Esa era la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Posteriormente, el Señor en los versículos 10 al 12 le respondió a los discípulos la inquietud que tenían ellos, producto de la respuesta del Señor hacia los fariseos. Y en ese sentido los discípulos dijeron: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y estuvimos viendo ahí algunas cosas interesantes en relación a la respuesta de Jesús, que se refería a que no todas las personas pueden, obviamente, entender las cosas que son del Espíritu de Dios, como bien sabemos, según 1 Corintios 2:14, sino aquellos que realmente son hijos de Dios, aquellos que han sido transformados por el poder de Dios y que entonces entienden las cosas espirituales y pueden, además de entenderla, llevarla a cabo, es decir, obedecer la palabra de Dios, porque tienen el poder para hacerlo, el poder que no es de ellos, sino es del Señor en ellos, por supuesto. Y luego el Señor menciona que sí, hay personas que son solteras y han en algunos casos voluntariamente elegido la soltería como una forma de poder glorificar, honrar mejor al Señor a través de un servicio más completo a Él. Eso es lo que dice en el tercer ejemplo del versículo 12, hablando de los eunucos o de los que quedaban, ¿cierto?, no se relacionaban sexualmente como es la norma, sino como la excepción, que ellos voluntariamente decidieron. En el caso del tercer grupo, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, que decidieron quedarse solteros para usar su tiempo para honrar al Señor, sirviendo, por supuesto, a su causa. Hay otros que dicen que nacieron así del vientre de su madre, hablando de aquellos que tenían algún tipo de malformación genética y por esa situación no podían, obviamente, relacionarse sexualmente. Y el otro caso era de aquellos que habían sido hechos eunucos por los hombres, que los castraban, como vimos la semana anterior, y los colocaban a cargo de harenes, es decir, de grupo de mujeres que tenían los reyes, las concubinas, ¿cierto?, y las mujeres de los reyes en los palacios, de tal forma que estos tres grupos de personas sí mantenían una soltería, en algunos casos obligada, como el caso, ¿cierto?, de aquellos que nacían con malformaciones genéticas, como el caso de aquellos que eran castrados, y voluntariamente, como el tercer caso que mencionamos, que como el mismo, en el caso de aquellos que tenían el don de continencia, es decir, de no tener relaciones sexuales y por eso no pecaban también al quedarse solteros. El Señor dice que esa es la excepción, pero la regla es el matrimonio, de tal forma que no debían, en otras palabras, tener temor de involucrarse en el matrimonio porque era para toda la vida, sino que por el contrario, eso tenía mucho más principios, más fortaleza todavía esas decisiones, porque evidentemente de esa manera honraban también mejor al Señor. Ahora, en el versículo 13 al 15, el Señor va a seguir un tanto con el mismo tema, pero ahora relacionado con los niños. Es interesante cómo Mateo junta estas tres situaciones que pasan en la vida de Jesús. Lo primero relacionado con el matrimonio, el divorcio, lo segundo relacionado con los niños y lo tercero relacionado con la
actitud de las personas frente a las posesiones, como es lo que vamos a ver posteriormente, el versículo 16 hasta el final del capítulo 19. Jesús tuvo una actitud particular para con los niños en varias partes del libro de Mateo también, y del Evangelio de Mateo y de los otros evangelios aparece la actitud del Señor Jesucristo en relación a los niños, y es singular. Yo quiero que examinemos bien en detalle los versículos porque hay malas interpretaciones erróneas que se hacen de estos versículos y se han hecho por mucho tiempo y a veces pasan de generación en generación y no se corrige la interpretación porque ya se aprendió de una manera y necesitamos examinar el texto bíblico para ver qué realmente es lo que dice. Recordemos que el Señor Jesucristo quiere enseñar lecciones prácticas para los discípulos en particular y también para aquellos que estaban a su alrededor, los fariseos y los saduceos, principalmente fariseos y escribas que estaban constantemente alrededor de él para acusarle, para encontrar algún error supuestamente en la actitud del Señor Jesucristo, en la forma en que respondía a sus cuestionamientos. Y el Señor enseña en la medida en que va reuniéndose con personas, en la medida que va compartiendo con la gente, va enseñando en el proceso. Es un maestro de tiempo completo, podríamos decir, el Señor Jesucristo. Es un hecho que no hay un orden cronológico en Mateo, como lo hemos dicho varias veces. No significa que, por ejemplo, cuando dice entonces le fueron presentados, es como alguien podría pensar que inmediatamente después de que habló sobre el divorcio y sobre la soltería, en ese momento le preguntaron, o sea, el Señor Jesucristo se encontró con los niños o le llevaron los niños a él, sino que no es cronológico, viene una cosa tras otra, sino que los evangelistas lo que hacen es juntar su material que tenían en términos temáticos en muchos casos, y que tienden a cumplir el propósito por el cual o para el cual ellos escribieron sus evangelios. El llevar a los niños a alguna persona respetada en la antigüedad era algo bastante común. No era una situación específica que ocurrió, una circunstancia, sino que normalmente era algo que se hacía, era una costumbre judía de mucho tiempo, inclusive data de los tiempos de los patriarcas. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 48, versículos 13 al 15, vemos la actitud que tuvo José con su padre al llevarle a sus hijos poco antes de que su padre muriera, su padre Jacob. Capítulo 48, versículos 13 al 15. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieren mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahí tenemos una acción que posteriormente se transformó en algo normal, como dije, porque los judíos entendían que las personas de preeminencia, las personas importantes, sí tenían la posibilidad de poder bendecir a los hijos de ellos, a los niños pequeños. Ya más cerca en la historia, digamos, más cerca del tiempo del Señor Jesucristo, los rabinos habían establecido ciertas fórmulas inclusive para la bendición de los niños. Uno de los escritos, que es una especie de comentario de la ley, como se denominaba el Talmud, dice lo siguiente: después de haber puesto sus manos sobre la cabeza del niño, el padre lo conducía a los ancianos, uno por uno, y ellos también le bendecían y oraban para que, o porque llegase a ser famoso en la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Esto es lo que ellos hacían. Normalmente los rabinos enseñaban eso y lo habían establecido en un escrito, inclusive decretando o determinando normas de la forma en que se tenía que hacer. 3 propósitos tenían en este caso, según lo que escribe en el Talmud. Uno, que llegase a ser famoso en la ley, es decir, una persona entendida, con mucho conocimiento de la ley, fiel en el matrimonio
y abundante en buenas obras. Estos eran los tres propósitos que ellos tenían y pedían la bendición para que esto fuese una realidad. ¿A quiénes le pedían? A aquellas personas, como dije, importantes dentro de Israel, que pudiesen, a quienes se los llevasen los niños para que los bendijeran. Por tanto, esta situación que tenemos aquí en el caso del Señor Jesucristo era vista como algo normal. Hemos de notar, sin embargo, que en el caso de Jesús no obedecía a un ritual o a una ceremonia. No tenía que ver con una ceremonia establecida así en algún lugar en particular, sino que el Señor Jesucristo estaba en la calle, estaba conversando con la gente y allí le llevaron los niños. Es decir, era una actitud espontánea de parte de los padres, de quienes estaban a cargo de los niños, llevárselo al Señor Jesucristo. En estas pocas frases que tenemos aquí, que describen este incidente, se aprecian cosas muy interesantes que constituyen una gran lección para quienes vivimos hoy. Y podríamos decir que esta es una lección de niños para adultos. A ver si me entienden. La situación que se presenta son de niños que le llevan al Señor Jesucristo y sobre esa base el Señor da una lección a los adultos. Porque en el fondo la lección que quiere entregar tiene que ver con las personas más adultas y no necesariamente con los mismos niños. Es una situación con niños, pero para enseñar a los adultos. Se pueden distinguir claramente tres tipos de personas. Algunos dicen que son 4 tipos de personas considerando a los niños, pero me parece que son 3 principalmente las que aparecen aquí en esta corta escena, en estos 3 versículos nada más, pero que nos van a enseñar muchas cosas seguramente. Ahora, la persona central de los versículos 13 al 15, y esto es la primera observación que uno puede hacer, no son los niños. Es el Señor Jesucristo. Así como en todo el Evangelio, todo lo que ocurre tiene que ver principalmente con Jesús, en la persona central de todos los relatos, porque los Evangelios hablan de la vida del Señor Jesucristo. Es una biografía, los 4 Evangelios son 4 biografías de la persona de Jesús, de tal manera que el personaje central siempre es el Señor Jesucristo. Esa es la primera observación que uno necesariamente tiene que hacer. Pero cuando nosotros leemos los versículos 13 al 15, ¿qué es lo que nos viene a la mente en forma inmediata casi? Que los protagonistas centrales son los niños. Pero en realidad es el Señor Jesucristo. Vamos a verlo por qué. Estudiamos entonces este párrafo en base a estos 3 personajes centrales que aparecen en los versículos 13 al 15, siendo el principal el Señor Jesucristo. En primera instancia, veamos a los que trajeron a los niños a Jesús. Versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Notemos la primera parte. Entonces le fueron presentados unos niños. Fíjense que aquí ni siquiera dice quiénes fueron los que lo trajeron, pero evidentemente a alguien tuvo que llevarles. Y Lucas nos ayuda bastante. En Lucas 18:15 nos dice que estos que fueron llevados a Jesús eran niños pequeños, literalmente niñitos. Es decir, no eran niños de 10 años para arriba quizás, sino que eran niños pequeños. Inclusive muchos de ellos fueron llevados en los brazos de su padre. No eran necesariamente personas que se valían por sí mismos y que fueron espontáneamente a Jesús. Por eso es que dice, le fueron presentados unos niños. ¿Quién se los presentó? Evidentemente se desprende que son aquellos que estaban encargados de ellos, aquellos que tenían la responsabilidad de criarlos, de guiarlos, de conducirlos, por supuesto. Por tanto, podemos entender que esta actitud, esta acción que realizan ellos es muy significativa. ¿Por qué? Porque nos dice mucho de los padres de los niños, de aquellos que les llevaron. Tenían un interés especial por llevar a sus hijos a Jesús para que los bendijese, porque ese era el propósito, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, ¿cierto? Esa era la razón por la cual lo llevaban, según la costumbre que había en ese tiempo. Hay 2 cosas interesantes aquí que uno puede observar. Primero, tenían a Jesús en alta estima.
y lo reconocían como alguien importante, respetado y venerable. No necesariamente esto significa que ellos creían que Jesús era el Mesías, pero sí entendían que Jesús era una persona importante dentro de Israel, era un maestro confiable, una persona que ellos vieron seguramente en más de una ocasión haciendo milagros y obrando en favor de la gente. Y por eso, entonces, ellos lo reconocen como alguien importante. Como dije, vieron la bondad del Señor Jesucristo, vieron el poder que manifestaba, vieron la enseñanza autoritaria que entregaba. Ellos fueron testigos de muchas de esas cosas, eran personas que lo habían visto en más de una ocasión al Señor y por eso entonces toman a sus niños y cuando lo ven se acercan a Él y le presentan a sus niños. Ellos deseaban que esas manos tocaran a sus hijos, esas manos poderosas, esas manos bondadosas, tocaran a sus hijos, que recibieran de Él también la bendición sobre los suyos. Ahora, es interesante que en segundo lugar lo que podemos observar es que los padres estaban dispuestos a esforzarse porque sus hijos llegaran a Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Porque los discípulos se oponían. Es decir, cuando llevan a los niños al Señor Jesucristo, los discípulos, dice el versículo 13, y los discípulos les reprendieron. ¿A quiénes les reprendieron? No a los niños pequeños, sino reprendieron a los padres que llevaban a los niños. De tal manera que era un obstáculo para ellos. Sin embargo, a pesar del rechazo de los discípulos, es decir, a pesar de las dificultades que encontraron en el camino, buscaron llevar a Jesús a sus hijos pequeños. No desistieron en el proceso. Y me recuerdo del paralítico que llevaron, recuerdan al Señor Jesucristo cuando no había lugar para entrar por la puerta y ellos subieron al techo, estas 4 personas que lo llevaban en una camilla, abrieron el techo y allí metieron al paralítico y lo colocaron frente a Jesús. Tampoco la Biblia dice quiénes eran, pero dice que viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, ellos también tuvieron que salvar una serie de obstáculos. No era tan fácil llegar donde Jesús, pero lo hicieron. Así también estos padres tenían que salvar algunos obstáculos interesantes que tienen que ver con la cultura de ese tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente los niños en Israel habían 2 posiciones respecto a ellos. Primero, desde el punto de vista de la importancia que tenían en sus hogares, eran consideradas personas importantes, es decir, en la crianza, los educaban adecuadamente, les daban lo que ellos requerían y necesitaban. Por supuesto que se preocupaban de ellos en casa. Pero desde la perspectiva social, los niños no tenían mayor importancia. No tenían ninguna importancia prácticamente. Entonces, desde esa perspectiva, ellos sabían que habían ciertas situaciones culturales que igualmente les impedían hacer la tarea de llevar al Señor Jesucristo a sus hijos. ¿Qué es lo que nos enseña en términos prácticos esta actitud de ellos? Que reconocían a Jesús como alguien importante y que se esforzaron por llevar a sus hijos a Jesús. En la práctica, en la aplicación para nosotros lo que nos está diciendo que la lección más importante es que no hay nada más importante, más trascendente que un padre haga por sus hijos que llevarlos a Jesús. Es decir, no hay nada más que se le pueda comparar. Todo lo demás palidece cuando se trata de compararlo frente a la necesidad de llevar a los hijos a Jesús. Estas personas se esforzaron, hicieron todo lo que podían, consideraron que era necesario llevar a sus hijos a Jesús, que había algo importante en Jesús y que solo Él podía hacer. Es verdad, nosotros no podemos cambiar sus corazones. Nosotros no podemos transformarlos. Nosotros no podemos hacerlos nacer de nuevo. Esa no es parte de nuestra tarea. Nuestra tarea es conducirlos, llevarlos, acercarlos a Jesús. Mostrarles la grandeza, la gloria, la perfección del Señor Jesucristo. Mostrarles que el camino de Jesús es el único camino viable. Pero nosotros no podemos cambiar sus corazones. Eso es así. Tenemos que tener claridad en ese sentido. Pero sí nos enseña, por supuesto, que
sí tenemos la responsabilidad de acercarlos al Señor Jesucristo. No podemos nosotros descansar, y esto es muy interesante en términos prácticos, no podemos descansar en que la iglesia haga un trabajo para llevar a los niños a Jesús. Hay padres que piensan que la iglesia es responsable de eso, pero aquí vemos que en términos reales los responsables son los padres. Esa es la primera responsabilidad de los padres, no es de la iglesia. Los padres tienen que llevarlo al Señor Jesucristo. Ahora, pensemos un poquito. ¿Quiénes estarían dispuestos a llevar a sus hijos a Jesús? Obviamente a los que conocen a Jesús. Solamente aquellos que conocen a Jesús, que tienen una relación viva y verdadera con el Señor, que han sido objeto de la misericordia y la gracia de Cristo, aquellos que aman al Señor Jesucristo sincera y evidentemente. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo digo amar a Jesús y los niños no ven eso en mí, difícilmente van a tener algún interés porque aceptar que yo los lleve al Señor Jesucristo. Porque van a haber una incongruencia entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. Se van a dar cuenta inmediatamente de eso. No estamos ahora hablando de que los debemos llevar a un sistema religioso y colocarlos bajo ese sistema religioso. Esa es otra percepción equivocada que muchas veces se tiene. Las personas piensan que deben llevarlo a una institución determinada para que esa institución de alguna manera haga algo con ellos para llevarlos al conocimiento de Cristo, pero no es así. No, nosotros les llevamos a Jesús. Eso es lo primero. No les enseñamos una serie de rituales para que ellos se acerquen a Jesús, sino le llevamos a la persona de Jesús. Y ahí es donde está la importancia de la relación personal de los padres con Cristo. ¿Cómo es? ¿Es estrecha esa relación? Los hijos se dan cuenta que los padres tienen una relación con Cristo, o solamente un asunto religioso de un par de días en la semana en la iglesia. Los que harían cualquier sacrificio por llevar a sus hijos a Jesús son aquellos que viven a Cristo cada día. Aquellos que vivirán por Cristo, aquellos que se dan cuenta que no hay nadie más importante en esta tierra y más allá de esta tierra que no es el Señor Jesucristo. La educación es importante, sí. El ser guiados desde el punto de vista moral, ético, el ser enseñados con principios es importante, sí, pero no es trascendente ninguna de esas cosas. Todas esas cosas se quedan aquí en la tierra. Todo lo que los hijos puedan lograr y a lo cual nosotros les ayudemos a lograrlo son algunos logros que van a ser circunstanciales, momentáneos, mientras están aquí, en esta tierra. Pero no son trascendentes. Jesucristo sí. No solo a los que pertenecen a una iglesia local, sino a aquellos que cada día están buscando a Cristo. A esos los niños van a imitar porque tienen la capacidad, los niños, de imitar a personas. ¿Se han dado cuenta de eso? En términos sencillos, de repente vemos a un niño que le piden a los padres que le corte el pelo como Alexis Sánchez, ¿cierto? Y están imitando a una persona famosa o a alguien que está buscando. Algunas otras personas, algunos niños, yo he visto, y es lindo eso, niños que digan, yo quiero ser como mi papá. Siempre ellos están buscando imitar a alguien. Ahora, si los padres entonces están siguiendo al Señor Jesucristo de cerca, evidentemente que ellos van a querer imitarlo también. Pero necesitamos primero ser consecuentes con nuestra fe. Tenemos que mostrar que nuestro cristianismo es una realidad viviente, no es un asunto de conceptos, simplemente de conocimiento de algunas cosas intelectuales. No solamente el cumplimiento de algunas cosas que hacemos aquí en un lugar que llamamos templo, ¿cierto? Un lugar donde nos reunimos, sino se trata de una vida, de la vida cotidiana. Los mismos que van a llevar al Señor Jesucristo a Jesús son aquellos que oran también por ellos, que interceden por ellos, aquellos que están llevándolo en oración, que están pidiendo al Señor que Él derrame de su gracia para salvación de sus almas. Aquellos que continuamente están orando, no aquellos que oran circunstancialmente de vez en cuando por si acaso, sino aquellos que saben que el Señor tiene el poder para salvar y que la salvación es de Él.
O sea, si nosotros no estamos evidenciando eso en nuestra vida, si no estamos rogando al Señor por su salvación, difícilmente nos va a interesar conducirlos a Jesús. También aquellos que hablan del Evangelio a los hijos y que destacan la gran obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pueden ver el contraste que existe entre lo que es su familia, imperfecta como es, porque todas las familias nuestras, ¿cierto?, son imperfectas. Sin embargo, pueden ver el contraste con la familia de sus compañeros de colegio y se dan cuenta de la gran diferencia que hay. ¿Y cuál es la explicación entonces que ha de brotar en ese momento? Bueno, el Cristo es la explicación. Cristo está en nosotros y eso es lo que hace la diferencia. A pesar, como dije, de que no somos perfectos. Recuerden lo que vimos la semana pasada respecto al único Dios verdadero en el Shema de Israel. Es muy interesante allí que en el contexto donde aparece el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es para los adultos, ¿cierto? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense cómo destaca la importancia de vivir su relación con el único Dios verdadero. Y las repetirás a tus hijos. ¿Notan la diferencia? Dice que primeramente lo amen a Él y luego lo vivan a Él en su diario vivir y entonces repitan eso a sus hijos. Hay una relación directa entre nuestro interés por el Señor y lo que ellos van a ver en nosotros. Es importante que no vean un sistema religioso, sino a padres apasionados por Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso nuestro amor hacia el Señor Jesucristo no tiene que ser verbal, sino que tiene que ser real, efectivo. De esta manera ellos sabrán que nosotros no lo estamos llevando a aceptar un sistema religioso de reglas simplemente, sino a la persona del Señor Jesucristo. La opinión que nosotros tengamos de Cristo y la consecuencia de nuestra fe será un gran incentivo para nuestros hijos, que sepan ellos que solo en Jesús hay verdadera vida, porque han visto la vida de sus padres transformada. Esa es como la idea central, de tal forma que estos padres que llevaron a sus hijos a Jesús nos enseñan lecciones muy importantes. Como dije, probablemente ellos no tenían claridad absoluta respecto de Jesús, sin embargo ellos sabían que Jesús era lo que Jesús podía hacer por sus hijos, no lo podía hacer nadie más. Y hermanos, eso es lo que nosotros entendemos por la Biblia, que lo que Jesús puede hacer no lo puede hacer nadie más. Nadie más, ni todas las leyes que hagan, ni todos los de estas leyes, cierto, absolutamente perjudiciales que hay en el día de hoy para los niños. Si un día viene otro gobierno y cambian todas esas leyes, de todas maneras eso no va a cambiar el corazón de nuestros hijos. Es necesario llevarlos a Jesús, porque solo Jesús es el que puede transformar sus vidas. Allí está la importancia. Si Jesús es importante para nosotros, entonces Jesús será importante también para ellos. Eso es lo primero. Estos padres anónimos, que nos dice la Biblia quiénes eran, nos enseñan también una gran lección. Lo segundo, los que impedían que los niños llegaran a Jesús. Y aquí están lamentablemente los discípulos. Y los discípulos les reprendieron. Y los discípulos les reprendieron. Ahora nosotros somos fáciles de tirarle tomates a los discípulos, ¿cierto? Pero tenemos que pensar un poquito en la situación. Los discípulos andaban con Jesús todo el tiempo y ellos veían la cantidad de, entre comillas, trabajo que tenía el Señor Jesucristo. Es decir, estaba ocupado todo el tiempo, cansado probablemente de toda la carga que implicaba atender a tanta gente durante un día completo. A veces llegaba la noche inclusive y todavía había gente a su alrededor. De tal forma entonces que la reacción de los discípulos puede tener una comprensión en un sentido porque ellos querían proteger a Jesús. Por tanto, esta reacción que ellos tienen no es tan descabellada. Ahora, la forma de la reacción sí es un poco compleja. Por eso es que se utiliza una palabra, que Mateo utiliza una palabra, que es reprender, les reprendieron.
Esta palabra significa imponer sobre, de ahí censurar, prohibir, pero en una forma dura. Es decir, la manera en que ellos actuaron fue, no, en otras palabras, no dejen en paz al maestro, no queremos que lo molesten. Es una forma directa de prohibición, de censurar que el Señor que ellos, los niños, llegaran al Señor Jesucristo. Y además, los discípulos habían sido influenciados por la cultura. ¿Recuerdan que en más de alguna oportunidad hemos visto esto? Vivían en un contexto cultural y no podían deshacerse completamente de los conceptos que tenían en la cultura. Y como dije anteriormente, la actitud de la cultura judía en términos sociales hacia los niños era que ellos no tenían ningún valor. En el hogar sí eran muy bien atendidos, pero socialmente no tenían ningún valor. Por tanto, entonces, los discípulos, influenciados por ese pensamiento, llegaron a decir, no, en realidad, los niños, ¿qué importancia tendrán? El maestro ha trabajado todo el día, ha atendido a mucha gente durante mucho tiempo, y se pararon, no queremos que los niños vengan, no que vengan acá. No fue atendida la petición, el deseo de los padres de poder acercar a sus hijos a Jesús. Ellos pensaban que podía distraerse el Señor Jesucristo de las enseñanzas más importantes que Él tenía que dar a otras personas que estaban a su alrededor. Por tanto, estos equivocados razonamientos influenciados por la cultura respecto de Jesús, ellos le llevaron a rechazar, a oponerse, a ser en un sentido un obstáculo. Ojo con esto, porque no también nuestros errados conceptos culturales a veces y sociales nos pueden llevar a hacer exactamente lo mismo. Por eso yo digo que no necesariamente tenemos que cargar la culpa sobre los discípulos, porque nosotros, si hubiésemos estado en ese lugar, es casi seguro que hubiésemos actuado igual. Nosotros también estamos influenciados por una cultura, por una sociedad, y tenemos algunos comportamientos sociales que nos llevan a actuar de esa manera. Y puede ser que seamos también tropiezo para quienes son llevados al Señor Jesucristo. Ningún creyente, yo sé, ningún creyente lo haría conscientemente, es decir, ningún verdadero creyente querría ser un obstáculo, pero puede serlo en la práctica. Esto marca la importancia de estar siendo transformados continuamente en nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dice que debemos ser transformados, no conformarnos a este siglo, a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque tenemos muchas cosas todavía en la cabeza que son culturales y que nosotros las traemos a la iglesia y las asociamos al cristianismo, cuando en realidad no tienen nada que ver con el cristianismo. Nosotros muchas veces queremos que los niños actúen como los adultos, pero los niños no son adultos, son niños. Ahora, vamos a ver más adelante, hay que tener cuidado porque hay dos extremos que aquí se pueden dar, pero es importante recalcar en primera instancia esto. Los discípulos están diciendo, no queremos que molesten al maestro. Los niños culturalmente y socialmente no tenían mucha importancia y entonces nosotros no queremos que lo molesten en su proceso de enseñanza. Nosotros no podemos impedir que las personas sean llevadas al Señor. Por el contrario, debemos ser canales para que las personas sean llevadas al Señor, porque ese es el propósito que tenemos como creyentes, ¿cierto? Aquí hay dos extremos, como yo mencioné recién, que hay que tener mucho cuidado. El primer extremo, que se debe evitar cuando aplicamos esta enseñanza, es que ya hemos visto en la actitud de los discípulos, no debemos ser obstáculo para que los niños vengan a Cristo, sino más bien instrumentos para que lleguen a Jesús. Esto es importante, los niños también pueden entender las cosas. Los niños también pueden ser abiertos su corazón y el Señor los puede salvar en cualquier etapa de sus vidas. Eso a veces se nos olvida un poco. Por eso nosotros, para ser canales de bendición para ellos, necesitamos llevarles el Evangelio. Necesitamos entender que los niños, igual que todas las personas que nacen en esta tierra, son pecadores. Eso es lo que dice David, ¿verdad? En pecado me engendró mi madre, en pecado me concibió. Y de tal manera entonces que ellos necesitan igualmente el Evangelio. Y nosotros debemos ser canales a través de los cuales se les es transmitido el Evangelio. Los niños son confrontados con la verdad.
Se les muestra su necesidad y también la solución que es Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Ellos necesitan el Evangelio. Aquí es donde a veces confundimos nosotros. Pensamos que los niños necesitan entretención. Pero los niños necesitan el Evangelio. Obviamente que ellos en su etapa más pequeña todavía quieren solamente jugar, pero de todas maneras también necesitan que los confrontemos con el Evangelio. Nosotros entonces necesitamos ser canales de bendición para ellos y no obstáculos. Cuando un niño se acerca, por ejemplo, a los líderes de la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de acogerlos, de escucharlos. Nosotros sabemos cuando el niño está preguntando a veces cosas que a lo mejor uno no dice, pero esto no tiene ninguna importancia, pero sí, ellos se quieren sentir acogidos, son parte de la gente de la iglesia, se sienten parte de la iglesia. Es interesante que cuando uno conversa con ellos, los niños tienen esa percepción de la iglesia como de un grupo de personas que son de alguna manera los que lo acogen. Se sienten como parte integrante de la iglesia, aun cuando no lo sean desde el punto de vista espiritual. Todavía, ¿verdad? Pero sí se sienten dentro de ese grupo como parte de ellos. Por tanto, hay que buscar la forma también de poder acogerlo. Pero hay otro extremo, ¿cierto? Un extremo es ser obstáculo, pero el otro extremo también es pensar erróneamente que entonces los padres no tienen que encargarse de los hijos y los hijos pueden hacer lo que quieran. Ese es otro extremo equivocado. Es decir, debemos dejar que los niños hagan lo que quieran sin ningún tipo de disciplina. Eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo enseña en Efesios que los niños tienen que ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Por tanto, decir, bueno, como son niños pueden hacer lo que quieran, es también una forma errada de concebir esto. Podemos aplicarlo de esa manera, decir, bueno, pero si le decimos algo, el niño no va a querer venir más a la iglesia. Si nosotros como padres no lo corregimos, porque son nuestros hijos, entonces el niño no va a querer saber nada con la iglesia. Ese también es un errado concepto, es un extremo opuesto. Uno extremo es colocar obstáculos. El otro extremo es decir, hagan lo que quieran. ¿Entienden? Hay que ser cuidadosos con esto. De ahí necesitamos sabiduría. Necesitamos que el Señor nos dé sabiduría. Nosotros somos responsables por nuestros hijos y debemos criarlos, como dice la Escritura, en disciplina y amonestación del Señor. Pero también nosotros necesitamos que ellos puedan acceder a la enseñanza principalmente. Y por eso es que hace un tiempo atrás, cuando hablamos con las maestras de escuela dominical, tratamos de guiarles en ese sentido para que cada vez que hablen con los niños, cada vez que hagan clase a los niños, les presenten el Evangelio. Porque los niños llegan a entender, y si el Espíritu Santo obra en sus corazones, porque el Señor hace como quiere, cuando quiere, pueden llegar al conocimiento también de la verdad. Por eso necesitan llevarles el Evangelio y no solamente tenerlos entretenidos. ¿Qué es lo que pasa en la medida en que van creciendo los niños? ¿Qué es lo que va ocurriendo? Es el proceso inverso, ¿cierto? Con respecto a las cosas espirituales. Cuando van creciendo, en lugar de acercarse más al Señor, se van alejando. Y probablemente nosotros perdemos un tiempo precioso cuando recién estamos educándolos, cuando chicos, en el contexto incluso de la iglesia, de la escuela dominical, perdemos un tiempo precioso y una oportunidad preciosa de haberles presentado el Evangelio. Imagínense si solamente los entretenimos a los niños. Ellos van a venir felices hasta cierta edad, pero después ya no les va a empezar a interesar, porque ya no se entretienen con algunas cosas. Y entonces se van a alejar. Nosotros necesitamos llevarles el Evangelio desde pequeño y mostrarles la importancia de lo que significa el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se tiene que destacar siempre en la enseñanza a ellos? La persona de Cristo. Lo incomparable que es el Señor Jesucristo.
Lo único que, digamos, la calidad de que no hay nada que uno pueda pensar, esto es más importante que Cristo, uno tiene que mostrar la gloria de Cristo a través de las Escrituras a los niños. La idea es que ellos lleguen a conocerlo, lleguen a amarlo y lleguen a seguirlo también. Ahora, eso no determinamos nosotros, pero no debemos ser obstáculos, sino canales a través de los cuales podemos acercarlos al Señor. Ahora viene entonces la actitud del Señor Jesucristo frente a los niños que traían a Él y frente a los discípulos. Pero, versículo 14, Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. La actitud de Jesús frente a los padres, a los niños y a los discípulos. Notemos que el verso empieza con un pero. Es un cambio en el relato, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la última parte. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús. ¿Ven? Hay una diferencia, marcando un contraste entre la actitud de los discípulos frente a los niños que eran llevados a Jesús y la actitud de Jesús ante la misma situación. Y aquí es donde vemos que Jesús es incomparable. La actitud que tiene Él no la tienen los discípulos. Los discípulos eran creyentes, pero todavía estaban en un proceso de aprendizaje. Y por eso es que colocaban obstáculos en algunos momentos, pero Jesús no, Jesús tiene los brazos abiertos. Jesús reacciona de una manera directa y enfática. Es una reprensión categórica cuando le dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Hay un énfasis allí en el rechazo a la actitud de los discípulos. Jesús responde ante la actitud de los discípulos en 4 expresiones que dejan mucha enseñanza para nosotros. Son 4 expresiones que nos ayudan a ver de qué se trata, por qué el Señor Jesucristo reprendió a los discípulos por su actitud y cuál es el concepto que Él tiene de los niños. Pero Jesús dijo, en primer lugar, dejad a los niños venir a mí. Dejen a los niños venir a mí. El verbo es un imperativo, dejar, y habla de una amonestación con autoridad. Jesús está amonestando autoritativamente a sus discípulos. Le está diciendo, dejen a los niños en paz. Eso en otras palabras. Dejen a los niños en paz. Si los padres quieren traerlos, déjenlos. Yo tengo tiempo para ellos. Yo los voy a recibir. Si ustedes los rechazan, yo los voy a recibir. En otras palabras, ustedes no tienen autoridad para hacer un obstáculo para que los niños vengan a mí. Eso es lo primero que le dice. Esta amonestación se transforma en un mandato. Obedezcan, dejen a los niños tranquilos que vengan y se acerquen a mí. Es una reprensión fuerte para los discípulos que están siendo un obstáculo para que los niños llegaran a Él. Alguien dijo, algo muy interesante, me gustó mucho esto, ellos no querían que los niños molestaran a Jesús, pero no quería que los discípulos molestaran a los niños. Ellos, los discípulos, no querían que los niños molestaran a Jesús, pero Jesús no quería que los discípulos molestaran a los niños. Y por eso le dice, déjenlos en paz. Si ellos quieren venir, que vengan. Si ellos están viniendo, no coloquen un obstáculo. El pensamiento de Jesús no está condicionado, y esto es interesante, por las costumbres judías de la época. Los discípulos sí tenían una costumbre, como dije, socialmente, para decir, no, son de poca importancia los niños en este aspecto, pero Jesús pensaba totalmente distinto. Y eso implica que el Señor Jesucristo no estaba condicionado por filosofías humanas, ni por costumbres ni tradiciones de hombres. Y hermanos, eso nos enseña a nosotros a mirar a Jesús para aprender también a no estar condicionados por las tradiciones que nosotros mismos traemos, de nuestras casas, de la forma en que nos criaron, de la cultura en la cual estamos viviendo, de la filosofía preponderante en este momento, en la época. Nosotros necesitamos aprender a pensar como Jesús. Jesús tenía una visión distinta. No es la cultura la que coarta la libertad de Jesús en su forma de interpretar las cosas. Si para la cultura los niños carecían de importancia social, para Jesús eran de primera importancia. Ellos sí son importantes, está diciendo. Ellos sí son importantes, por eso déjenlo, no impidan que ellos se acerquen a mí. Esta historia revela mucho del corazón de Jesús.
la manera en que trataba a la gente. Y es interesante que siempre a las personas más marginadas o que colocaban como de menor importancia dentro de la sociedad, el Señor Jesucristo las trataba diferente a los religiosos. A los religiosos, Mateo menciona más adelante, el capítulo 23 de Mateo, es ¡ay de vosotros! Una y otra vez, reprendiéndoles duramente. Pero a las personas marginadas de la sociedad, Jesús los acoge. Tiene una actitud diferente hacia ellos. Hay un amor hacia esas personas especial, y en este caso a los niños. Amaba a los niños y no les molestaba que se acercaran a Él, muy por el contrario. Él estaba contento que eso sucediera. La segunda expresión, no se los impidáis, está en la parte negativa. Primero, positivamente, dejen que ellos vengan a mí, ahora negativamente, no se los impidáis. Jesús les amonesta doblemente. Primero, ¿cierto? Dejen que los niños vengan y entonces les dice que no sean un obstáculo para que esto ocurra. La palabra impedir significa detener, estorbar, prohibir. Todas estas acepciones muestran que Jesús interpretó la actitud de los discípulos como un grave error. No debían ellos ser una especie de barrera para estorbar que Jesús manifestara su amor a estos pequeños. Por el contrario. Y eso nos enseña muchas cosas a nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos de Jesús, pero nosotros no somos el fin. Es decir, Jesús es el propósito final. Que los niños vayan a Jesús es lo importante, que los niños conozcan a Jesús, que los niños tengan una relación con Jesús. Es decir, nosotros somos canales nada más. Pero esos canales a veces nosotros mismos, por nuestro orgullo, como dije, por nuestra cultura, por la forma en que traemos de tradición, podemos impedir que ellos se acerquen al Señor Jesucristo. En tercer lugar, porque de los tales es el reino de los cielos, y aquí hay donde hay tantas malas interpretaciones. Porque de los tales es el reino de los cielos, y entonces las personas dicen, los niños, de los niños es el reino de los cielos. Eso dice el texto. De los niños es el reino de los cielos. No es eso lo que dice el texto. Este es uno de los versículos más sacados de contexto en su interpretación. Jesús no está diciendo que de los niños es el reino de los cielos, sino de los tales, dice. Miren, ¿cómo sería si fuera de los niños el reino de los cielos? Y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Así tendría que ser. ¿Entienden? Pero de los tales es el reino de los cielos, y esa palabra significa semejante a los que son como ellos. ¿Entienden la diferencia? No dice, de ellos es el reino de los cielos, sino que los que son como ellos. Y eso es consistente con el resto de los textos bíblicos donde aparece aquello. Fíjense capítulo 18 de Mateo, un poquito más atrás. Versículo 1 en adelante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ahí está, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ahí está la misma palabra tales, en el original, a mí me recibe. ¿Notan? No está diciendo que de los niños es el reino de los cielos, sino de aquellos que son como niños. Ese es lo que el Señor Jesucristo está enfatizando. Es decir, los niños poseen algunas cualidades que caracterizan a los miembros del reino. Eso está diciendo. Por ejemplo, son totalmente dependientes. Tienen una disposición para aprender. Hay una etapa en que los niños preguntan todo. ¿Cierto? Los que somos padres sabemos eso. Y uno le da una respuesta y sale otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta. Tienen la disposición de aprender. Además tienen credibilidad, o sea, son crédulos. Creen lo que se les está enseñando. Creen lo que se les está diciendo. Tienen disposición de aprender. Confían fácilmente.
Todas estas son características de los que pertenecen al reino de los cielos. Humildad, que no están buscando preponderancia. Los discípulos tenían esa característica. Recuerden que el Señor Jesucristo les habló y los colocó al niño como ejemplo en el capítulo 18 para poder refutar sus cerrados conceptos. Ellos estaban disputando quién era el más importante en el reino de los cielos. Pero los niños no tenían esa característica. Entonces el Señor colocó a un niño y dijo, mira, ¿a este qué le importa si está con un famoso o está con alguien que no tiene importancia? Ese es el sentido. Los que son como ellos es el reino de los cielos. Porque de lo contrario estaríamos violando, ¿cierto?, algunas otras partes del texto de la Escritura. Y aquí hay otra cosa que yo no tengo el tiempo para desarrollarlo, pero algunos toman esto para afirmar categóricamente que todos los niños que mueren van al cielo. Yo no podría afirmar con la Biblia eso. Más que tomar esto y sacarlo, quizás tratar de llevar una perspectiva y llevar al texto esa perspectiva y entonces aplicarlo, pero eso no se puede hacer. Eso se llama eisegesis. Yo estoy metiendo al texto algo que no está. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas aplicaciones. Jesús considera a los niños, dijo alguien, como modelo de su reino. Por lo menos en otras 5 ocasiones el Evangelio de Mateo habla de los niños. 11:25, 18:2, 18:3, 19:13, 21:16, todos esos son textos en donde se habla de ellos. En todas ellas hay un principio rector, el lugar especial que ocupan en el corazón de Dios. Ese es el principio rector. Les revela sus misterios, le depara el reino, perfecciona su alabanza. Son algunas de las cosas que acompañan a estos textos. ¿Qué hay en los niños que son ejemplo para Jesús? Y hay algunas de las características que mencionamos recién. La actitud que manifiestan ante Él, le buscan, se dejan conducir ante Él, lo escuchan. En contraste con la actitud de los judíos, especialmente de los fariseos, que no tenían ninguna intención de escuchar. Incluso cuando preguntaban, ellos no estaban preocupados por recibir lo que el Señor les decía y aceptarlo. Ellos lo querían rechazar. Ellos categóricamente no querían nada con el Señor, estaban buscando, haciendo un subterfugio para encontrarlo en algún error y acusarlo. En cambio, los niños no. Los niños, sin tener una profunda comprensión religiosa, ven en Jesús una persona especial. Son atraídos por Jesús genuinamente. Y entonces, eso es lo que implica una persona que es del reino de los cielos, una persona que ve en Jesús una persona extraordinaria, que ve rasgos y características únicas en Él, una bondad inmensa, un amor incondicional. Solo los creyentes pueden ver eso, ¿se fijan? Y eso entonces confiamos plena y completamente en Él por haber conocido quién es Él, lo que Él hizo por nosotros. Esa actitud es la que hay que tener para ser parte del reino de los cielos. Es necesario también hacer otra aclaración. Tampoco yo quiero polemizar con esto, pero hay algunos que toman estos textos relacionados con los niños cuando Jesús los recibe para tratar de encontrar ahí algún ejemplo o alguna posibilidad del bautismo de niños. Pero hay que forzar el texto para hacer eso. No, en ninguna parte de este párrafo o de otros similares en el Nuevo Testamento se hace mención explícita o implícitamente del bautismo de infantes, como algunos enseñan. Hay un muy buen comentarista bíblico que tiene muy buenos comentarios, pero en este caso no estamos de acuerdo. Él dice, se debe considerar bien fundada la doctrina que, puesto que los hijos de los creyentes pertenecen a la iglesia de Dios y a su pacto, el bautismo, el signo y sello de tal hecho no se les debe impedir. Pero ¿dónde yo puedo sacar eso de ahí? O sea, claramente hay que fantasear un poquito para poder llegar a esa conclusión, ¿no? El bautismo de niños no es así, no es bíblico, porque esto choca completamente con la forma en que la iglesia primitiva se desenvolvió. Cuando recibieron su palabra, fueron bautizados, dice. Y así uno ve que esa es la forma. El eunuco, ¿recuerdan? En Hechos capítulo 8. Creyó en Jesús y entonces fue bautizado.
Entonces, todas estas cosas son complejas. Yo sé, hay algunos que tienen explicaciones muy extraordinarias sobre esto, pero en el texto propiamente tal, si una persona va al texto tal cual, no va a encontrar eso. Ahora, ¿a quiénes está destinado el reino? El reino de los cielos, eso aparece en el Mateo 37 ocasiones. Es un tema central en la concepción del evangelista. En este pasaje afirma que el reino está destinado a todos aquellos que se transforman en niños o son como niños. Es decir, no hay razones de exclusividad. Nadie entra al reino de los cielos por su condición racial, por su condición intelectual. Bien sabemos que todos estamos separados de la gloria de Dios en términos naturales. No hay ninguna cosa que nos cualifique para poder entrar al reino de los cielos, sino el hecho de que nos volvamos como niños. Y eso no es algo natural en nosotros. Tiene que entonces intervenir soberanamente Dios para darnos una nueva naturaleza, una naturaleza que ame a Dios, una naturaleza que piense en Dios, una naturaleza que viva para Dios. Pero eso es una obra soberana del Señor. No se entra al reino de los cielos por ser un niño, sino por ser como un niño. Esta explicación es concordante con el resto de la doctrina que tenemos en las Escrituras. Todo niño nace en pecado y por naturaleza está excluido del reino de los cielos. Por tanto, necesita nacer de nuevo por la obra soberana de Dios en él. Ahora, no sabemos qué pasa con los niños que mueren pequeños. No sabemos qué pasa con los niños que mueren en el vientre de su madre. No sabemos eso porque la Escritura no dice categóricamente lo que pasa. Y solo confiamos en que Dios es bueno, es sabio y es justo. Nada más. Pero yo no puedo tratar de forzar la Biblia para dar una explicación de esta naturaleza. No, pero es que allí en David, digamos, David dijo, yo voy a él, pero él no viene a mí, pero David no está hablando del cielo. Está hablando del lugar de los muertos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Tampoco yo puedo decir que están en el infierno, porque tampoco yo lo puedo afirmar con la Biblia en la mano. ¿Entienden? Es decir, entonces, ¿qué es mejor en estos casos? Decir, Dios sabe. Yo no tengo idea. Dios sabe. ¿Eso es lo mejor? Hay cosas que no vamos a entender. Y esa es una de ellas, para mí por lo menos. Ahí yo sé que se han escrito libros que tratan de explicar. Yo prefiero decir, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes lo que pasa con él. Pero el punto acá es que los niños, es decir, la forma en que ellos son, la manera en que ellos se expresan y todo esto, la ingenuidad que tienen, ese es el sentido de decir, estas personas tienen, o sea, nosotros tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Pero como digo, no por el esfuerzo personal nuestro, sino por la obra de Dios en nosotros que nos transforma también en personas así. Luego, en cuarto lugar, y terminando, dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Poner las manos sobre ellos es una forma de bendecirlos. Esta última frase muestra que, miren, interesante, que nada ni nadie impidió a Jesús bendecir a los niños. Los discípulos dijeron, no, los reprendieron, no, dejen al maestro tranquilo, en otras palabras. Pero no impidió que Jesús los bendijera. La hostilidad de los discípulos no pudo impedir que Jesús hiciera lo que se había propuesto, bendecir a los niños. Esto nos enseña que los hombres no pueden impedir jamás que Dios haga su voluntad. No lo pueden impedir. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Spurgeon dijo, Él no los bautizó, pero sí los bendijo. Y esa es una buena frase para resumir todo. Él no los bautizó, pero sí los bendijo. Y hermanos, una explicación más. Hay una costumbre también, que es una tradición, lo que se llama presentación de niños en la iglesia. Sinceramente yo no lo veo en la Biblia. ¿Qué es lo que sí se ve? Esto. Que Jesús los tomaba en sus brazos, los colocaba en sus piernas, dice otro texto, ¿cierto? Colocaba sus manos sobre ellos y los bendecía. Eso sí que se ve. Pero una presentación formal, no sé, yo no lo veo en el Nuevo Testamento. Ahora, no digo que sea pecado hacerlo, no estoy diciendo eso, pero si somos bíblicos, eso no es lo que dice la Escritura.
Vemos como conclusión en todo el desarrollo del incidente que Jesús es el centro. Como muchas veces tendemos a pensar, otros son el centro. No, por ejemplo, ¿es Lázaro el centro? No, Lázaro no es el centro, Jesús es el centro. No, en este caso el joven rico es el centro. Más adelante, no es el joven rico, es Jesús es el centro. Siempre Él es el centro. Los padres tenemos el deber superior de procurar que nuestros hijos sean llevados a Jesús desde la más temprana edad. Recuerden ahora, con las nuevas leyes que están tratando, o que están haciendo, están llevando al Congreso en todos los países del mundo prácticamente, ¿qué es lo que quieren? Sacar a los hijos a la más tierna infancia. ¿Y por qué? Porque ellos saben esto. Es decir, lo que nosotros debiésemos saber, que nosotros debemos conducir a los niños a Jesús desde el mismo momento en que ellos nacen. Procurar, hablar, mostrarles la grandeza de Jesús, como dije, todas estas cosas. Ellos saben que sacando a los niños e instruyéndolos del Estado los va a hacer pedazos, los va a destruir, psicológica, mentalmente y moralmente. Nosotros tenemos que procurar llevarlos a Jesús. Por tanto, se les debe exponer al Evangelio desde muy temprano. Ellos también necesitan el Evangelio y están en condiciones de recibirlo, según la benéfica mano de Dios para con ellos. Los creyentes no debemos ser obstáculo en llevar a los hijos a Jesús. Cuidado con ser de tropiezo por nuestros conceptos tomados de la cultura y no de la Escritura. Cuidado con ser tropiezo. Jesús siempre estará dispuesto a recibir a quienes vayan a Él en arrepentimiento y fe. Eso dice la Biblia. Todo el que viene a mí, no le echo fuera. Y si es un niño, Jesús no le va a echar fuera. Si es un anciano, Jesús no le va a echar fuera, independiente de la edad que tenga. Porque aquellos que como un niño creen en Él, confían en Él completa, absolutamente, estarán en el reino de los cielos. Esa es la conclusión. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, agradecido de ti como siempre porque tú nos enseñas, porque tú nos corriges. Tenemos tantos equivocados conceptos en nuestra cabeza, Señor, a veces traídos de la misma cultura. Necesitamos que tú nos corrijas, que tú saques de nosotros aquello que no deba estar y coloques y escribas en nuestro corazón lo que tú quieres que esté. Tu palabra precisa y preciosa. Señor, guíanos, enséñanos a llevar a nuestros hijos a Cristo. Muéstranos la importancia cada vez más de hacer eso, Señor, como padres, primeramente, y que la iglesia sea un complemento a esto. Pero lo principal es que como padres cumplamos esta función. Bendice a mis hermanos, Señor, y dales gracia y sabiduría también para esto. Y Padre, obra en los corazones de cada uno de sus hijos, Señor, también para que tu gracia sea derramada sobre ellos. Oramos en ese sentido por todos nuestros hijos que aún no han llegado al conocimiento de Cristo. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.